¿Qué hay, jóvenes? Buenos días. Buen día, profe. Buen día. Buen día. ¿Quién estaba preguntando si iba a haber sesión? A ver. ¿Nadie? Al parecer no. Yo creo que no. Bueno, ¿qué onda? ¿Vieron el video que les comenté? Sí. Yo miré una cierta parte, como la mitad. ¿Y por qué nomás la mitad? Estaba investigando sobre las cisternas que nos dejó y también busqué los planos para el proyecto. ¿Cuánto dura el video? No me acuerdo. Como 40 minutos, ¿no? ¿Sí? Sí, más o menos. Ay, 41 minutos, qué feo. Bueno. Está bueno, hay que checarlo. De todas maneras, ahorita vamos a ver el tema, pero la idea es de que ya lo traigan revisado. Originalmente mi idea era que ustedes vieran el video y nada más dar una sesión para dudas, pero no me agrada mucho eso. Prefiero ver el tema, aunque ya hayan visto el video, prefiero ver el tema normalmente, porque si no siento que no estoy desquitando la quincena. Entonces, pues vamos a comenzar. Dejen nada más cerrar esto, porque esto es lo que vi con el otro grupo. Arquitecto, Oh. una pregunta. ¿El proyecto se lo tenemos que mandar por correo o se lo tenemos que enseñar aquí? Yo les di la opción la clase pasada si querían mostrarlo aquí, me dijeron que le iban a mandar a correo. Ya me enviaron algunos y ya les contesté. ¿Le puedo mandar un link de Drive y ya usted lo checa ahí? Sí. ¿Sí? ¿Sabe? Gracias. Ay, hijo de su madre. Bueno. Vamos a ver el tema de dotación de agua a un edificio. Estaba platicando ahorita con el jefe de arquitectura, el arquitecto Rommel. Yo lo conozco de muchos años, él estuvo trabajando conmigo ahí en planeación. Nos llevamos bastante bien. Y le acabo de mandar mensaje, le digo, oye, cabrón, ya no me pongas instalaciones uno próximo semestre. Me dice, ¿por qué? Pues porque tengo que repetir 2 veces los mismos temas, los mismos puntos y tratar de que no se me olvide nada. De lo que veo en un grupo, pues tiene que ser casi lo mismo de lo que veo en el otro, ¿eh? Y el problema no es ese, el problema es que ya llevo 13 meses haciendo lo mismo y ya me preocupa que de repente vea con un grupo unos ejemplos o algo y con el otro no. Esperemos que no suceda eso. Pero ahí
Bueno, si tienen tiempo de ver el video del otro grupo, pues también les sirve de algo. Bueno, vamos a calcular almacenamiento. La hojita de cálculo que está en el EDI y que está junto con el video, pues es esto. Me da básicamente dos resultados. El primer resultado está dividido en dos, que es almacenamiento prefabricado o hecho en obra. Ahorita vamos a hablar sobre eso. Y me da también un cálculo de capacidad de tinaco, que también vamos a ver ese detalle. Ya nos quedaría pendiente nada más, porque sí está muy canijo que lo alcanza a ver en una sola sesión, calcular la bomba que va a llevar el agua desde la cisterna hasta este tinaco. Y para eso, de una vez, antes de que se me olvide, les voy a pedir que vean el siguiente video, que es el cálculo de bomba centrífuga. Son 37 minutos. Bueno, ni modo, no se puede hacer menos. Son 37 minutos de video. Entonces, pues vamos a enfocarnos primero en lo que es almacenamiento. Y para eso tenemos que recurrir a normas. Acuérdense que yo ya les pedí que buscaran sus normas, sus normativas. Y también no recuerdo si ya se lo dije, pero aprovecho para que si no lo he hecho, lo hago ahorita. De que prácticamente todas las instalaciones tienen ciertas normas aplicables. Y todavía más aún, dependiendo del tipo de proyecto, se da la norma que tenga que aplicar. Por ejemplo, yo aquí tengo la norma técnica complementaria, que debería ser muy similar al reglamento local. No lo tengo aquí como para ver la referencia, pero debe ser muy similar. Aquí en esta norma, el punto que me interesa ahorita es ver lo de dotación mínima de agua potable. Esto es la cantidad de agua que requiero mínimo en un edificio, según un parámetro que puede ser los habitantes, el alumno, asistentes, metros cuadrados, en fin, dependiendo del tipo de edificio. Si por ejemplo yo busco en las normas técnicas complementarias algo relativo a escuelas, ve aquí media superior, educación media superior y superior, me dicen que son 25 litros que debo de tomar en cuenta por cada alumno por turno. Si estuviéramos calculando el TEC, bueno, es un solo turno durante todo el día, son 4,000, casi 5,000 alumnos por 25, pues habría que sacar la cuenta. Pero hay un detalle, de que para escuelas hay una normativa específica, que es la que tiene INIFED. Entonces, si ustedes tienen que hacer un proyecto de una escuela, tienen que recurrir a esta norma y buscar esa tablita que es el equivalente. Vamos a ver, la anterior dice viviendas de hasta 90 metros cuadrados, 150 litros por habitante por día. Y aquí me lo maneja como referencia habitacional, 150 litros por habitante por día. Pero lo importante aquí es esto. En una escuela hay oficinas, en una escuela hay auditorios, en una escuela puedo considerarlo de manera global o puedo utilizar también de manera particular. Pero si yo busco media superior, me dice que son 60 litros por alumno por día, mientras que las normas técnicas me dice que son nada más 25 litros por alumno por turno. Si la escuela fuera 2 turnos, son 50 litros por día. De todas maneras, INIFED me dice que tengo que considerar 60 por día. Ojo con ese detalle. Sector salud tiene su normativa general del sector salud, y aparte Seguro Social tiene sus propias normativas. SCT tiene sus normativas, aunque creo que esta parte no la manejan, su normativa va más enfocada a otros términos, pero también tiene sus normativas. Y bueno, ahorita se me escapa alguno, pero siempre que ustedes tengan que hacer un proyecto, verifiquen si hay alguna normativa específica que aplique
y que considere en este caso lo correspondiente a agua potable. Si no existe, entonces vamos a trabajar con el reglamento local o las normas técnicas complementarias, porque los reglamentos son municipales. Habrá municipios que no tienen reglamentos. Aquí en el estado de Nayarit creo que nada más hay 2 o 3 municipios con reglamentos de construcción, que es Tepic, Bahía de Banderas y creo que Jalisco. A lo mejor me equivoco porque ya tengo rato que no me informo de eso, pero creo que son los únicos que tienen reglamento de construcción. Quiere decir que los demás municipios aplicamos o el de Tepic o preferentemente el de las normas técnicas complementarias del reglamento de la Ciudad de México. ¿Sale? Entonces, bueno, vamos a ver un ejemplo práctico que es muy similar o igual, no recuerdo, al que viene en el video. Y voy a poner aquí que voy a calcular dotación de agua para una vivienda. Vivienda de 2 niveles. Que son 120 metros cuadrados construidos. Que tiene 3 recámaras. Ahorita vamos a ver por qué es importante ese dato. El dato de número de recámaras como parámetro para cálculos relacionados con una vivienda es muy recurrente. Van a encontrarse muchos cálculos o precálculos que se realizan en función del número de recámaras o de los habitantes de esa vivienda, y los habitantes de esa vivienda van en función del número de recámaras. Por ejemplo, mi reglamento o mis normas técnicas me dicen en la parte superior lo siguiente: en términos generales, la necesidad de agua potable demandadas por empleados o trabajadores se consideran por separado a razón de 100 litros en donde se requieran baños con regadera y 40 en caso de que no se requieran. Ok, esto ya me da un punto de partida. Si yo voy a hacer un proyecto hidráulico para un edificio y ese no viene aquí en esta lista, primero busco algo que se le asemeje en cuanto a actividades, en cuanto a función, y si aún así no puedo obtener un dato, me puedo ayudar con este. ¿Cuántos trabajadores hay en ese proyecto, en ese edificio del cual estoy haciendo el proyecto? Y puedo ayudarme con esto. Si hay baños con regaderas, 100 litros por trabajador. Si no, 40 litros por trabajador. Ahora bien, dice más adelante: se tomarán como población y dotación del proyecto en caso de edificios o unidades habitacionales, vivienda pues, el número de recámaras con 2 ocupantes por recámara. Y en los casos de edificios comerciales o de servicios e industria, la que se presenta en la tabla 2.13, que es la que está acá abajo. Lo que me importa ahorita es esto. Unidades habitacionales, el número de recámaras con 2 ocupantes por recámara. Quiere decir entonces que en este ejercicio que yo les estoy planteando, va a haber, son 3 recámaras por 2 personas por recámara, me va a dar 6 habitantes. Ahorita aclaramos algún detalle sobre esto. ¿Por qué es importante conocer esto? Es que mi parámetro para calcular la cantidad de agua que requiero en una vivienda, si es de menos de 90 metros cuadrados, son 150 litros por habitante por día. Si es más de 90 metros cuadrados, son 200 litros por habitante por día. Quiere decir entonces que mi dotación es 200 litros por habitante por día. O lo que es lo mismo, 200 por 6, 1200 litros por día. Y esto pues equivale a 1.2 metros cúbicos. Ok.
Aquí ya tengo un punto de partida. Yo ya tengo entonces la cantidad de agua que requiero almacenar, o más bien, la cantidad de agua que se va a consumir en una casa de 2 niveles con 120 metros cuadrados construidos que cuenta con 3 recámaras. Para esta condición, yo requiero 1200 litros por día. Tenemos tinacos de 1100 litros, quiere decir que con un tinaco ya tengo el agua suficiente. ¿Por qué hago la referencia? Porque a lo mejor es más fácil imaginarnos un tinaco porque lo vemos el tamaño, más o menos dimensionamos que es tener esa cantidad de agua ahí arriba, y la cisterna pues nunca la vemos, ¿no? Está ahí escondida. Imagínense un tinaco que me va a dar el agua suficiente para que una casa de ese tipo tenga agua. Algunos pueden decir, haz un chingo de agua, 1200 litros. Van a decir, yo no me gasto 200 litros en mi casa, o 150 si es una casa más pequeña. Bueno, esa cantidad de litros de agua, 150 para menos de 90 o 200 para más de 90, incluye aseo, trapear la casa, limpiar el patio, incluye lavado de loza, lavado de ropa, el uso de baños sanitarios, regaderas, lavabos, riego de jardín, pequeñito que sea, muchos van a tener jardín en su casa. Eso abarca esos 200 litros por habitante por día. Puede ser más de lo que realmente se consume, sí, pero es un parámetro de cálculo. Con este nosotros nos vamos a basar para tomar decisiones. La primera decisión, 1200 litros por día, ¿es suficiente? Sí, así me dice mi norma. Pero yo vivo en una zona donde tengo agua un día sí y 2 no. Entonces ya no es suficiente. Porque por mucho que ahorre agua un día, pues no me van a quedar mucha agua para el segundo día que ya no tengo agua, y mucho menos para el tercer día o el segundo día en que ya no tenga agua. Entonces voy a tener ahí un problema de dotación de agua. ¿Sale? Entonces, con esto ya le doy servicio a esa familia. Independientemente de que a lo mejor esas 3 recámaras nada más viva el papá y la mamá porque los hijos ya se casaron y se fueron y se quedaron solos. No importa. Cuando se construyó estaba pensada para que hubiera máximo 6 personas habitando esa vivienda, y en función de eso se debió de haber calculado la dotación de agua. Si ya después hubo otras condiciones, bueno, pues no podemos valorarlo. A lo mejor es una casa donde vive papá y mamá en la principal, vive un hijo en una recámara y una hija en la otra recámara. Pues igual, o sea, nosotros tenemos que basarnos en una situación estándar. Si a ustedes llega un cliente y les dice, ¿sabes qué? Yo quiero una recámara principal para mi esposa y para mí, y quiero una recámara para mi hijo y una para mi hija. ¿Van a considerar 4 personas o 4 habitantes? ¿O las 6? ¿Quién sabe? Porque, no sé, a lo mejor esos hijos son grandes y ustedes dicen, no, estos señores ya no van a tener otro hijo, a lo mejor me quedo nada más con los 4 habitantes o 5 habitantes. Y en base a eso calculo la dotación de agua. Es válido. Pero ¿qué pasa si esos hijos son chicos de 5 años, de 10 años? Pues, se supone que hay posibilidades de que puedan tener más hijos porque están chavalitos todavía los niños, ¿no? Son consideraciones que hay que tomar en cuenta. Al final de cuentas, mi norma me dice, considera 200 litros por habitante por día. ¿Sí? Ya cuántos habitantes, está ahí un poquito de debate, pero también la norma me dice que tengo un punto de partida, que son 2 personas por cada recámara. Incluye posibles personas que vayan de visita, etcétera, ¿sale? Bien. Ahora, ¿qué consideraciones puedo tomar yo en cuenta aquí? Primero, 10 de reserva. Yo comentaba hace un momento que donde vivo, y literal, donde vivo tengo agua un día y 2 no, o 3 no, ya ni sé. ¿Sí? Entonces yo puedo considerar, por ejemplo, 3 días de reserva. ¿Qué quiere decir eso? Que realmente ocupo almacenar el agua de 4 días. Los 3 de reserva
más los 1200 litros originales que calculé por un día. Ese es un día y aparte 3 más de reserva. Entonces, el volumen a almacenar sea igual a 1200 litros por día por 4 días. Y eso es igual a 4800 litros o igual a 4.8 metros cúbicos de agua. Con eso yo ya tengo mi dato para calcular dimensiones del almacenamiento. Permítame, ¿sí? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Alguna duda, algún comentario? Todo bien. Bueno, Una pequeña pregunta nada más. a ver, sí. Ahí se pudiera tomar en consideración la presión del agua, si no llega con mucha presión. No, no, porque lo único que va a hacer es que tu cisterna se va a tardar más en llenar. Ok. Sí, Entonces la cantidad es la misma. exacta. Independientemente de la presión. Así es. No te afecta a tu red, porque al final de cuentas quien te da la presión va a ser tu tinaco o tu hidroneumático. Sí, ok. Y esto se lo comento porque aquí en mi caso no tengo cisterna, solamente tinaco, y entonces llega el agua a veces con poca presión y hasta cierto punto llego a pensar que no llena el tinaco, pues, Ajá. como tal, si fuera con presión. Mira, te lo comento en un caso muy personal, donde yo vivo, llega el agua, o normalmente llegaba el agua con la suficiente presión para llenar los tinacos sin problema. Entonces la mayoría de las casas aquí no tenemos cisterna. De unos 2 o 3 años para acá comenzó a haber problemas y llega un día con presión suficiente, luego 2 días no tenemos, y luego llega un día un chorrito de agua. Entonces muchos comenzaron ya a poner cisternas. Yo no, porque pues yo vivo solo y a veces ni me doy cuenta cuando tenemos días sin agua, porque el tinaco que tengo me es suficiente. Pero ese sería el problema nada más, que mi agua no sube al tinaco, independientemente del volumen que llegue a llenar. Eso es lo que pasa porque hay dos variantes aquí. Hay quienes conectan todos los muebles directamente a la red municipal, sin tinaco, sin cisterna ni nada, sino que directamente pasan el tubo desde la calle hasta el excusado, lavabo, la regadera. ¿Qué pasa? Pues no hay agua, pues no nos bañamos y no hay agua para el excusado, porque estoy conectado directamente a la red. Hay poquita presión, pues a lo mejor tampoco me puedo bañar y tampoco se va a llenar el tanque, o va a tardar mucho en llenarse el tanque del WC. Esa sería la consecuencia. Si ya pongo un tinaco, pues ya resolví en cierta parte el problema del almacenamiento y la presión para mis muebles. Pero ¿qué pasa si no hay agua? Pues tampoco se va a llenar el tinaco. ¿Y qué pasa si llega poquita presión? Pues no va a ser suficiente para que el agua llegue hasta el tinaco. Entonces mi solución sería una cisterna, para tener el almacenamiento ahí, y ya lleno yo con una bomba mi tinaco, y ya entonces ya soluciono la situación de contar con agua, y segundo, de tener un tinaco arriba que me dé la presión suficiente para suministrar mi edificio. Que la cisterna se va a tardar 2 días en llenarse, pues sí, pero mientras haya agua que pueda subir el tinaco, mi red va a estar funcionando sin mayor problema. ¿Vale? Sí, gracias. Bueno, creo que de esta parte es todo. Ya tenemos entonces el volumen a almacenar. Esta es la cantidad de litros, esta es la cantidad
de metros cúbicos. Si yo esto lo quiero almacenar con una cisterna prefabricada, ¿de cuánto tendría que ser de capacidad? A ver, les pedí que investigaran capacidades de cisternas prefabricadas. Yo no encontré de 4.000, entonces será que sea de 5.000, ¿no? De 5000, de hecho, si vemos en la hojita de cálculo, tenemos de 1200, 2800, 5000 y 10000. Eso es en Rotoplas. No chequeé otras marcas, pero deben ser más o menos las mismas capacidades de almacenamiento. Entonces ahí yo ocuparía una de 5000 y me estarían sobrando 200 litros. Bueno, no me estarían sobrando, sino que tengo de más 200 litros de almacenamiento. Sí, dime. Como distribuir entre el tinaco y la cisterna, se podría... Bueno, ahí hay alguna trampita que podemos hacer cuando estamos muy apretados en resultados. Por ejemplo, si mi cálculo me hubiera dado 5500 litros, escojo una cisterna de 5000 y un tinaco de 1100, y con eso ya cubro completamente mi almacenamiento. Pero ojo, el tinaco no se considera almacenamiento, ¿sale? Hay que tratar siempre de que mi cisterna sea la que cubre el almacenamiento. Lo que te comento de hacer esa trampita es en casos donde no tenemos muchas opciones para lograr el volumen que requerimos. Si no es de 5000 litros, me tengo que ir a 10000. Entonces voy a tener 5000 litros de más. En cambio, con el tinaco de 1100 me quedaría más cerca del volumen que requiero. ¿Sí? ¿Quién habló? Perdón. ¿Alguien habló? No. No sé, por eso, pero yo tengo otra duda. A ver. Me ha tocado ver, bueno, que ya ve que se hace un cálculo para, decir, el cálculo de la cisterna. Y he visto que arquitectos, ingenieros, como que le ponen más. ¿O a qué se debe? Como decir, si tú requieres 5000 litros, ellos lo proponen para 6000. Tiene que ver algo en cisterna fabricada de nuevo. Tiene que ver algo en que no se tiene que llenar al máximo, debe tener una presión, ¿vale? Bueno, de hecho ahorita vamos a hablar un poquito de eso, pero lo que sí te puedo comentar es posiblemente quienes hacen eso posiblemente ni siquiera calculen cuánto agua realmente requieren. Posiblemente. Segundo, si yo hago una cisterna más grande para almacenar más agua de la que realmente mi cálculo me da, no hay ningún problema. Al contrario, la única situación obviamente es de que voy a gastar un poquito más. Y esas situaciones las podemos plantear con el cliente. ¿Sabes qué? A ver, ya hice mis cálculos, ya con los días de reserva me da que ocupa 5000 litros. Pero ¿qué te parece? El cliente te puede decir, no, ¿sabes qué? Ponme una cisterna que me aguante hasta 10,000 litros. ¿Por qué? No sé, tendrá sus motivos. Ustedes le van a plantear, esa es su chamba. ¿Sabes qué? Está bajo norma, ya consideré los días que pueden ser de reserva y me da esto. ¿Quieres más grande? Te la hago más grande. Te va a costar tanto. Nada más. Y ojo, y aprovecho para aclarar eso que comenté sobre costos. El costo no va a ser un factor primordial para tomar decisiones en cuanto a instalaciones. Sí lo vamos a utilizar. Es decir, no vamos a hacer o dar una solución en instalaciones que me salga cara y que no obtenga ningún beneficio. Por ejemplo, así hablando de manera muy general, yo tengo que resolver una cuestión de una cisterna, tengo la solución A y la solución B. Las dos me dan el mismo resultado, son iguales de óptimas. Pero la A me sale más barata. Pues me voy con la solución A. Si con las dos obtengo exactamente lo mismo, pero A es más barata, me voy con ella. Otro caso. Igual, tengo que solucionar algo en cuanto a mi instalación hidráulica. Tengo la solución A, que me sale más barata, pero no me da un resultado muy adecuado. Tengo la solución B, que me da un resultado adecuado, pero me sale más cara. Me voy con la B.
porque eso más caro o menos caro comparado contra el costo de la obra no va a ser impactante. Si una casa cuesta $1,000,000, una solución u otra en cuanto a toma de decisiones, en cuanto a instalaciones, no te va a costar $500,000, te va a costar 10,000, 20,000, 30,000 pesos, que comparado contra el costo de la obra es nada. Entonces, si tengo una solución A que medio me resulta bien, medio mal, pero me sale barata, pero la B me sale más cara, pero esa sí me da una adecuada solución y a largo plazo, no sé, con todas las ventajas, pues no importa que sea más cara, me voy con la B. Porque si al cliente a lo mejor le digo, mira, me encontré esa solución que me sale más barata, pónsela, ya va. Y a la vuelta de un año ya tronó la instalación porque metí la solución barata. Mientras que la B que me salió más caro, pues va a funcionar durante mayor tiempo y le va a dar menos problema al cliente y se van a acordar menos de nuestras mamás. ¿Sí? Entonces, ojo, el costo que implique una instalación no va a ser el determinante al momento de tomar una decisión. Sí va a ser un punto a considerar. ¿Sale? Entonces, obviamente el meter una cisterna más grande de lo que realmente requiero según mi cálculo, pues me va a salir más caro. Pero ¿puedo obtener beneficios? Sí, pues voy a tener más días de reserva. Y sobre todo si el cliente está consciente y él lo pide y está consciente de que el costo se va a incrementar y así lo acepta, bueno. Mientras, la única situación que habría que considerar es tener el espacio suficiente para cometer esa cisterna, que es justamente lo que vamos a ver. Tener esa cisternota que me pidió el cliente, que tenga donde colocarlo. Si quiere de 20,000, de 50,000, de 100,000, si hay donde ponerlo y va a pagar el costo, adelante. Pero sí, también lo primero que comenté, no creas que muchos que construyen una casa tienen un cálculo hidráulico, ¿eh? No lo tienen. Yo tengo unos vecinos que acaban de construir su segundo piso y aumentaron una recámara y todo. Y yo estuve viendo algunas cosas. Yo no me metí porque si se mete uno al rato sale raspado, ¿no? Sale algo mal y ya, por andar de metiche ya ves lo que pasó. Pero hay cosas que no están analizadas, que no se va a caer ni nada, va a funcionar, sí. Pero hay cosas que no están analizadas, que no están revisadas. Por eso les comento. A veces, y lo comentaba en el grupo anterior, si una persona que se dedica a construir algún día construyó una cisterna de 5,000 litros y le funcionó, va a seguir metiendo esa cisterna de 5,000 litros, la ocupe o no la ocupe la casa. Funcionó la primera vez, ¿para qué le cambio? Pero no hay un cálculo. Posiblemente esa casa que está construyendo nada más requiere 2,000 litros y ya hizo gastar más al cliente, pero le funciona. ¿Sale? Entonces ese es el detalle. Por eso es de que ustedes, insisto, aunque no se dediquen a construir, no se dediquen a calcular instalaciones hidráulicas, ya van a tener una base para más o menos calcular cuánto ocupo de cisterna, cuánto ocupo de tinaco. Bien, y precisamente regresando a esa situación de los tinacos, se me perdió, acá está. Calculamos aquí 4,800 litros o 4,8 metros cúbicos. Bueno, vamos a abrir una hoja más. Entonces tenemos que el volumen a almacenar, ojo con ese detalle, almacenar, no volumen de cisterna, no es lo mismo, 4,800 litros o 4,80 metros cúbicos. Entonces yo ocupo conocer las medidas de mi cisterna para guardar esos 4,8 metros cúbicos. Vamos a partir primero de una cisterna cuyos lados sean iguales, A y A. ¿Sí? Insisto, esto es nada más volumen de agua, no medida de cisterna. Ahorita aclaro más sobre eso.
Quiere decir entonces que el volumen es igual a A por A por A. Eso es igual a A cúbica. Y entonces quiere decir que A es igual a raíz cúbica del volumen. En este caso, raíz cúbica, perdón, cúbica, raíz cúbica de 4.80. A ver, calculadora lista porque estamos en instalaciones. ¿Cuánto es la raíz cúbica de 4.80? 2.19. No, esa es raíz cuadrada. Sí, perdón. 1.68. Y como ningún albañil me va a hacer una cisterna de 1.68, pues eso sería igual a 1.70 metros. Pues esto mide 1.70 por 1.70 por 1.70 volumen de agua. Nada más. ¿Sí? Entonces vamos a ver cuánto o cómo determinamos la medida de una cisterna. Vamos a intentar hacer aquí un corte de cisterna. Digo intentar porque he estado dibujando muy gacho estos días aquí con esto. A ver. Vamos a ver, ese es mi muro de la cisterna. Aquí va el piso. Oh, qué caray. Aquí va el piso y aquí está la tapa. ¿Sí? Bien. Quiere decir entonces que la altura sería unos 70, pero yo no puedo llenar el 100% la cisterna de agua. Tengo que dejar un espacio. Tengo que dejar aire entre lo que llamamos espejo de agua que es la superficie que queda quieta en un volumen de agua almacenada o estancada entre el espejo de agua y el lecho inferior de la losa de tapa. Esto normalmente anda entre 40 a 60 centímetros. Normalmente no es una norma, no está normado, no está reglamentado, ¿sí? Y ahorita voy a hablar el porqué de esto. Quiere decir entonces que el 1.70 realmente va aquí. 1.70, esto es referente a eso. Quiere decir entonces que realmente la cisterna mediría 1.70 más 40, por ejemplo, 2.10 más el ancho de la losa de tapa más el ancho de la losa de piso. Y en otro sentido igual, 1.70 más el ancho de los muros y me da las medidas completas de mi cisterna. No se les olvide eso. Esto que estamos calculando acá me define únicamente el volumen de agua que voy a almacenar. Y en función de eso ya calculo las medidas de la cisterna. Sí, adelante. Profe, ¿esa es la que normalmente va enterrada en el piso? Sí, la cisterna. Y esos cálculos son de que, o sea, las medidas en las que vamos a hacer el hueco para la cisterna. Es correcto. Ah, ok, Sí. ok. Por eso lo quise aclarar. Estas medidas más los muros, más las losas, es lo que me va a dar la medida total de la cisterna y es con lo que yo voy a hacer la excavación. ¿Sale? Entonces no confundan. Mi cisterna no va a medir unos 70 por 1.70 por 1.70, va a medir más. Ah, bueno. ¿Por qué de 40 a 60 centímetros? Bueno. Y voy a comentar algo sobre este valor. Bueno, siempre que ustedes hagan una instalación, y de hecho prácticamente cualquier proyecto que hagan, tienen que tener siempre en cuenta que esa instalación o ese edificio va a requerir mantenimiento. Por muy bien que hagan su cálculo, por muy bien que se construya, tiene que tener mantenimiento preventivo o correctivo. Entonces, imagínense
que entra una persona aquí a dar mantenimiento. No sé, está en una filtración o simplemente se va a limpiar porque ya tiene tiempo y hay que limpiarla para que no tenga bacterias. No, se va a meter una persona ahí. Imagínense si hubiera dejado lleno de agua, unos 70 hasta acá. Si bien me va, alcancé a medio vaciar la cisterna y entonces una persona puede entrar fácilmente a dar mantenimiento. Pero si hubo un percance y la cisterna está casi llena, pues voy a meter ahí, pues ocupo un traje de buzo para que entre el amigo, ¿no? A dar mantenimiento. Entonces por eso es que dejamos este espacio de aire. Para en el caso en que esté llena la cisterna, siempre tenemos que trabajar con casos extremos para poderlo considerar en nuestras propuestas de mantenimiento. Entonces voy a dejar este espacio 40, 60 centímetros para que la persona pueda entrar aunque esté llena la cisterna a dar mantenimiento. Ahora, ¿por qué decía también sobre este valor? Bueno, no conozco muchos fontaneros que midan más de unos 70. A lo mejor sí hay, yo no los conozco. Si aquí lleno 1.70, quiere decir que el fontanero debe andar midiendo como 1.90 para que la cabeza quede acá en el espacio que tengo libre. Entonces, yo aquí recomiendo yo, y mis recomendaciones son como las idas a misa, quien quiere va, quien no quiere no va, que este dato se mantenga entre 1.40 y 1.60. Hay excepciones, ahorita las vamos a hablar. Y entonces ya me condiciona, ya no puedo tener yo una cisterna cúbica. ¿Sí? Voy a tener una cisterna posiblemente alargada. ¿Y por qué alargada? ¿Por qué no la base cuadrada y la altura de 1.40? Porque depende también un poquito del espacio donde la vaya a colocar. ¿Qué pasa si yo esta cisterna la voy a tener en una cochera? Una cochera no es cuadrada, es alargada. Y va a tener zapatas y no voy a poder poner la cisterna pegada a la zapata. Entonces, lo más seguro es que ese 1.70 que tengo aquí disponible, más el muro, más el ancho de zapatas, más el ancho de los muros, pues ya no va a caber una cisterna cuadrada o cúbica en ese espacio. Entonces yo ya puedo entonces condicionar y decir, ¿sabes qué? Como va en la cochera, yo voy a dejar esto de 1.60. Obviamente habría que revisar, insisto, el espacio donde la voy a colocar. 1.60 de ancho, el volumen de agua, y la altura la voy a dejar de 1.40. Quiere decir entonces que el volumen de agua es igual, voy a poner acá B, A es 1.60 por B por C, que sería la altura, 1.40. Entonces volumen que requiere almacenar es 4.80. Esto sobre 1.60 voy a despejar 1.60 y sobre 1.40, y eso es igual a B. A ver, calculen esto. 4.80 entre 1.60 y entre 1.40. Sí, 2.14. 2.14 es correcto. Entonces B es igual a 2.14 o 2.15. Hay que redondear. Bueno, igual el 14 a lo mejor funcionaría. Entonces, bueno, yo tendría un volumen de agua a almacenar de 1.60 de ancho por 1.40 de alto por 2.15 de largo, diferente al 1.70 por 1.70 por 1.70. ¿Sí? Que puede ser más angosta y sí, sería más larga. Si le pongo en lugar de 1.40 a 1.60, también es válido. ¿Sí? Es parte de lo que recomiendo. Si le cambio de 1.40 a 1.60, obviamente los 2.15 van a ser menor. Va a ser 2 metros, 2.10, no sé, habrá que calcularlo. Pero así es como podemos dimensionar, y así es como lo hace la hoja de cálculo.
La hoja de cálculo, después de que me calcula la cisterna prefabricada, me dice cuál es tu altura de espejo de agua. De hecho, déjenme cambiar los datos aquí. Voy a ponerle habitacional, voy a ponerle mayor de 90 metros cuadrados, voy a decirle que son 6 habitantes, ya me dan 1200 litros, son 3 días de reserva, 4800 litros, 4.8, aquí está mi cisterna prefabricada. Si le pongo 1.40, me va a dar 320, no, perdón, aquí 1.60 de ancho, me da los 2.14 que me acaban de calcular ustedes, los 2.14. 1.60 de ancho por 1.40 y 2.14. O puedo probar, a ver, de espejo de agua, lo quiero a 1.60, vean cómo se me disminuye a 1.88. Es la ventaja de esto, que ustedes pueden jugar con valores para adecuarlos a un cierto espacio. ¿Sabes qué? Es que de 1.60 no cabe donde la voy a... El único espacio donde tengo para colocar la cisterna, bueno, vamos probando con 1.50. Me da 2 metros. 2 metros de largo por 1.60 de profundidad. Aquí vale la pena aclarar. No pongan muy angosta la cisterna. Yo no recomendaría menos de 1.20 de ancho como medida de una cisterna. Igual, va a haber una persona que se tenga que meter ahí a dar mantenimiento en 1.20 de ancho, completamente encerrados. Imagínense ustedes estar en una caja, enterrados, de 1.20 de ancho, y todavía tener que maniobrar para hacer mantenimiento. Entonces, menos de 1.20 no recomendaría. ¿Sale? 1.40, 1.50, 1.60 para arriba. Estoy también mencionando que recomiendo de 1.40 a 1.60 por cuestión de mantenimiento. Pero tampoco es algo que esté normado que sea así. Por eso aclaré, es una recomendación mía. ¿Qué pasa si con estas medidas de espejo de agua me da una cisterna de 5 por 10 de largo? Pues simple y sencillamente me voy a meter un bronconón, porque una cisterna tan grande, imagínense ustedes, voy a tratar de hacer una cisterna igualita, o bueno, más alargada, para hacerlo más dramático el caso. Pues voy a tener presión de la tierra hacia adentro. Cuando esté vacía, cuando esté llena, pues más o menos se equilibra. ¿Y esto qué es lo que va a provocar? Que se flexionen los muros y terminen por quebrarse. De este lado quizás no tanto problema, porque no es una distancia muy corta, pero acá sí. Por eso es de que en la hojita les propongo yo una medida de proporción 3:1. O sea, 3 veces, el largo sea 3 veces el ancho. Es una proporción ideal que utilizamos en muchas cosas. Regla de los tercios, la proporción áurea es muy cercana a un tercio o a los tercios. En fin, se utiliza mucho inclusive en estructuras. Precisamente para no caer en una cisterna demasiado larga. Ahora, pero ¿qué pasa si por condiciones del proyecto es lo que me da? Bueno, entonces incremento la profundidad, y ya vimos que ahorita que le cambié de 1.40 a 1.60, se fue de 2.15 a 1.80 o 2 metros, no me acuerdo cuánto disminuyó. Entonces, ¿puedo incrementar la profundidad? Sí. ¿Cuánto? Pues lo que tú quieras. ¿Que puede ser una cisterna de 3 metros de profundidad? Sí. ¿Cuál es el problema de una cisterna de 3 metros de profundidad? Vuelvo al caso del mantenimiento. Tengo que tomar entonces en cuenta previsiones para que, en caso de que se tenga que ver mantenimiento, quien entre ahí pueda llevarlo a cabo sin problemas. Por ejemplo, poner una escalera marina, poner soportes a los lados para que cualquier persona pueda estar dentro y tener de dónde agarrarse. O dividir la cisterna en 2 o en 3 diferentes cisternas. No importa, puedo tener varias cisternas interconectadas, y eso me permite colocarlas en diferentes lugares para no tener una cisternota grandota. ¿Qué pasa si por alguna razón requiere una cisterna muy grande, de 3 metros de profundidad, de 4 de largo? Ahí ya hablé de la cuestión de mantenimiento, que hay que tener consideraciones especiales,
Pero también tengo que pedir una revisión estructural, porque ya tengo un cuartito ahí abajo que va a tener una losa muy grande que va a tener que diseñarse específicamente. Los muros quizás ya no aguante un muro de block o de tabique, tendría que ser de concreto, y la losa se convierte en una losa de cimentación más que en un simple piso. Entonces ya se tiene que hacer una revisión estructural. ¿Se puede? Sí. ¿Implica más cosas? Sí. ¿Lo requiere el proyecto? Sí. Pues ni modo, hay que hacerlo. ¿Vale? Entonces esas son las variantes. En ocasiones es muy eficiente dividir la cisterna, no tener una concentrada en un lugar, o tener dos pegaditas, o tener una en un lugar y otra en otro lugar. Se pueden interconectar o pueden funcionar de manera independiente. Ya iremos viendo conforme avancemos diferentes casos, pero sí se puede hacer. Inclusive las prefabricadas, la cisterna Rotoplas o alguna otra marca, puedo colocar 2, 3, 4 juntas y simplemente se interconectan con los tubos, ¿sí? Y pueden llenar un tinaco entre todas, o cada una un tinaco, no sé, hay variedad. Y de acuerdo a los proyectos que ustedes me vayan a ir presentando, pues vamos a ir encontrando estas posibles variantes en cuanto a determinación de cisternas. Pero básicamente esa es la primera parte de la chamba que van a tener ustedes, hacer esto, resolver esto. Esto del 1.40, 1.60 es recomendación. Esto del espacio de aire de 40, 60 es recomendación. Podemos variarle, sí, puede ser menos, y no me gustaría que fuera menos, puede ser más. Y déjame repasar que no se me olvide nada, que no se me vaya a pasar nada de cisterna. Mientras, si quieren hacer alguna pregunta o alguna duda, adelante. Profe, en ese caso de un aljibe demasiado grande, ¿se tomaría la preparación como se puede decir la de una alberca? Ya ve que la alberca pues, tiene una preparación diferente que un aljibe. Preparación, ¿a qué te refieres con preparación? En paredes y en losa. Es así, pero no me queda claro. Como sistema constructivo, ¿no? ¿Cómo Sí, se construye? A ver, es que se construyen igual, porque son muros. O sea, la alberca son muros. De concreto, son muros. Su cisterna puede ser, aunque sea pequeña, puede ser hecha con concreto. Puede ser. Ahí lo único que yo rescataría de una alberca que sí puede pasar a una cisterna y que normalmente no se usa es el recubrimiento. No azulejo, no. Hay pintura para albercas que es especial porque no permite la acumulación de bacterias. ¿Sí? Entonces hay quienes pintan sus cisternas con pintura de alberca. Ojo, si se les ocurre hacer eso, no lo hagan ustedes, y quien lo vaya a hacer tiene que estar bien preparado porque es tóxica la pintura y van a estar encerrados en un cuartito de 2x2x2, por decir un número. Y yo he conocido casos de que se andan muriendo por inhalar la pintura. Pero hay quienes lo hacen y es válido. Eso sería lo único que yo me traería de una alberca. Lo del muro, pues, si es una alberca bajita para el chavalito, pues lo hago de muro, de tabique o de block, no hay problema. ¿Sí? Igual a cisterna. Entonces, el sistema constructivo en esa parte, pues es lo mismo. No es que pueda usar algo de la alberca en la cisterna, perdón, no es que aplique el sistema constructivo de la alberca a la cisterna, no, es lo mismo. ¿Sí? Lo único que sí me traería sería eso, el recubrimiento que le pudiéramos colocar. Aquí estoy, dibujé una cisterna muy alargada, también por condiciones del proyecto. O sea, no podemos ser cerrados y decir las cisternas son cuadradas o son rectangulares 3:1, no. Yo puedo tener una condición en que mi cisterna tenga que ser muy alargada. Entonces, en esos casos se pone un muro intermedio, dividiendo y generando dos cisternas. Y abajo pues se deja un hueco para que pase el agua. Se llena de un solo lado,
Se empieza a llenar aquí, pero a través del hueco se empieza a llenar el otro lado. Y acá puede estar la bomba, si ustedes quieren, y a suministrarse. ¿Para qué se hace eso? Para disminuir la flexión que se genera por ser una cisterna o un elemento constructivo muy largo. Y recuerden lo que comentaba, que va a tener presión. Entonces con esto lo que estoy provocando es, déjenme deshacer, con esto lo que provocaría es que mi flexión se viera limitada a esto, con las mismas presiones ejerciendo en el muro. Hagan cuenta que es una viga a la cual le meten otro apoyo intermedio para que sean clados más cortos. Ese es el concepto. Entonces, lo quiero aclarar porque no es... nada, el Arqui nos dijo que eran o cúbicas o cuadradas o rectangulares 3-1 y que sean muy largas no se puede construir. No. Hay que ver las condiciones del proyecto. Existe lo ideal, pero también existe la realidad. Hay que ver el proyecto. Semestre pasado, por ejemplo, ya un compañero de ustedes, un alumno, hizo su proyecto, ya lo estaba trabajando, propuso una cisterna, ya la tenía calculada y todo, y me la mostró. A ver, ¿dónde está tu cisterna? No, pues que en un sótano. Está bien, puede estar en un sótano, no hay problema. El problema es que el edificio estaba soportado por columnas que estaban separadas a una cierta distancia, X. Tampoco había problema. El problema es de que en ese tipo de edificios las zapatas de esas columnas se unen con contratraves. Ahí estaba el problema, porque la cisterna iba de un lado a otro de esa contratrave. Entonces básicamente pues estamos cortando la contratrave para meternos a la cisterna. Tuvo que cambiar, propuso 2 cisternas, o sea, casi la partió porque iba a ir una trave interconectada con tubos, y se solucionó. Por eso comento, hay que ver el proyecto en específico para ver si lo más adecuado, lo más recomendado se puede aplicar, o hay que buscar una solución específica. Eso es lo bonito de que cada quien tenga un proyecto, que cada equipo tenga un proyecto y que tenga que solucionarlo. El proyecto arquitectónico no se modifica, Los proyectos tal y como ustedes los consiguen no se modifican, se solucionan tal y como los encontraron. Arquitecto, y en este caso que si se propusiera una cisterna de forma cilíndrica, ¿es aceptable? Sí, qué bueno que lo comentas. Trabajamos con formas rectangulares porque es lo más fácil de construir. El cimbrado, si va a ser con bloque, pues es más fácil hacer un muro recto que un muro curvo. Por eso trabajamos con formas de ese tipo. Pero puede ser una en forma de L, puede ser una trapezoidal que por condiciones del proyecto tenga que hacer mi cisterna así, es válido. Puede ser cilíndrica, obviamente va a tener su problemática. Primero, justificar por qué motivo la haría cilíndrica. ¿Sí? Ahorita no se me ocurre un motivo por el cual fuera así, pero puede ser. Pero cualquier forma, el chiste es que tengas donde almacenar tu agua, tu volumen de agua requerido. ¿Sí? ¿Por qué las prefabricadas son cilíndricas? Porque es más fácil su fabricación y su traslado. Si tú ocupas mover una cisterna prefabricada de un lugar a otro de la obra, la volteas y te la llevas rodando. Si fuera cuadrada, imagínate, está bien cabrón. ¿Sí? Y para su fabricación también es más sencilla hacerla con esa forma que hacer una cisterna prefabricada cuadrada. Esa es la diferencia. Y igual el sistema constructivo puede ser con concreto armado. Sí. Sí puede ser. Aunque sea una cisterna pequeñita, una cisterna grande. Obviamente, una cisterna pequeñita que va a una casa de interés social metida en la cochera, si le dices al dueño de la casa, te la voy a hacer de concreto, se asusta. No, me va a salir bien cara. No es así. Pero también hay que jugar un poquito con la situación de los clientes. Te va a decir, no, hazme la de tabique para que funcione. ¿Sí? Entonces, bueno, pues se la hacemos de tabique. Pero ya en cisternas muy grandes, ya es muy complicado que una cisterna hecha con tabique te aguante, te soporte las
las presiones que ejercen el mismo terreno o inclusive la misma construcción. Acuérdense que la construcción transmite su carga hacia la zapata y la zapata transmite la carga hacia el terreno en un ángulo de 45 grados. Entonces ese ángulo de 45 grados, si le alcanza a llegar a la cisterna, indica que ese muro de la cisterna que está pegado a esa zapata está soportando parte del peso de la casa. La zapata no transmite el peso directamente hacia abajo, la transmite hacia los lados. Por eso es de que no dejamos las cisternas pegadas a la cimentación. Otra duda más, en este caso se calcula igual para la que sería en forma cilíndrica. Sí, pues pones una altura, calculas el área y en base a la fórmula del círculo calculas el radio o el diámetro. Ahí sí es pura matemática y no tiene nada que ver con instalaciones. Una vez que obtienen el volumen de agua a almacenar, lo demás es pura matemática. Ok, gracias. Bien. Otra pregunta. A ver, dime. Bueno, de la cisterna. La cisterna, pues sí, como hacer una cisterna. Se está cortando mucho la voz y no te escuché muy bien. Ok. Si se puede. Creo que sí se cortando. Sí. A ver, si puedes escribirlo por mensaje. Mientras, Ariel, ¿querías comentar algo o ya comentaste? No, sí, tenía una duda. A ver. Es sobre el proyecto. Quería ver si me podía repetir así más o menos como cuál era lo que se ocupaba del proyecto, porque no me acuerdo bien. No te acuerdas bien. Básicamente es que no sea vivienda unifamiliar y que eviten en medida de lo posible edificios de departamentos. No que no se pueda, que lo eviten, porque si manejan edificios de departamentos, cuando lleguemos a la unidad de iluminación no les va a servir. Van a tener que buscar otro proyecto. ¿Y hay una cierta cantidad de metros cuadrados que debe tener como un proyecto o es libre? No, básicamente es que tenga espacios o muebles de consumo de agua que te permitan hacer una red de agua potable y que se pueda calcular, porque ayer me mandaron un proyecto de un restaurante, si es de este grupo, del otro no sé, pero tenía muy poquitos muebles de baño. Entonces ahí no funciona, no tiene caso. No tiene caso porque me están mandando hoteles, ¿sí? Entonces, puede ser un restaurante, sí, pero bueno, hay que ver qué es lo que tiene el restaurante para poder hacer un cálculo que realmente valga la pena. Por eso es que les pido que me lo muestren para revisar y decirles si es correcto o no. Una vez escogiendo el proyecto, ¿se lo mandamos a su correo o cómo se lo mostramos a ustedes? Pues ya ahorita sí, porque ya la siguiente semana ya tienen que estar calculando. Ok. Ni modo que nos esperemos hasta el martes. A ver, Héctor dice: como se puede hacer de forma triangular una cisterna, cualquier forma, nada más ojo, acuérdate que alguien la va a tener que construir. Si es, o sea, prácticamente cualquier forma puede construirse, se puede construir una alberca, pero no es lo mismo para el encargado de hacer una cisterna rectangular que una cilíndrica o una trapezoidal. ¿Qué es lo que lleva una cisterna? Lleva muros, tabique, bloque, concreto. Va a llevar castillos si es de tabique o de bloque. Si es de concreto hay que armarla. Imagínate si es cilíndrica, hay que doblar la varilla para el armado, ¿sí? El piso de una cisterna cilíndrica de concreto no es de que cortes un montón de varillas del mismo tamaño, sino que tienes que ir cortando varillas más chiquitas, más grandes, más grandes, más grandes, y luego más chiquita, más chiquita, más chiquita. Entonces, el proceso constructivo, que igual, así como el costo no es determinante, si hay alguna condición muy cabrona que me diga que tiene que ser cilíndrica, pues ni modo, la hacemos cilíndrica y el sistema constructivo se adapta, y quien la vaya a construir, pues ni modo, te tocó construir una cisterna prefabricada.
Pero si no hay ninguna justificación, no tiene caso jugar con formas. Porque ni siquiera la van a ver. O sea, tampoco es de que vaya a ser un monumento a la cisterna, ¿no? Va a estar enterrada. ¿Sale? Entonces, dependemos mucho del lugar donde la vamos a colocar, del espacio disponible, y ya bajo ciertas condiciones podemos jugar un poquito con las formas. Lo fácil, no para calcular porque es lo de menos, pero lo fácil para el proceso constructivo es una cisterna cuadrada o rectangular. Y con fácil implica también que quien vaya a cortar la varilla para hacer el piso de la cisterna cuadrada lo va a hacer más fácil, en menos tiempo y en consecuencia con un costo menor, que quien vaya a cortar la varilla para armar una cisterna cilíndrica. Y aunque ya hablamos de que el costo no es algo definitivo, sí hablé de que tampoco íbamos a gastar en algo más sin tener una justificación. ¿Sale? Nada más tengan en cuenta eso. Perfecto. Hace unos minutos comentaba que se aplicaba una cisterna bajo un sótano. Eso indica que pudiera yo adecuarla en algún espacio, siempre y cuando no afecta, no sé, zapatas o... Sí, en ese caso, el proyecto que menciono, así estaba el proyecto. O sea, no había... Era un sótano de estacionamiento y a nivel de banqueta o a nivel de calle no había manera de poner una cisterna, porque ya era todo construido. O sea, tú entrabas al terreno, había un jardincito ahí y ya entrabas a un vestíbulo que te llevaba a varios departamentos. Entonces no tenías manera de a nivel de piso, a nivel de banqueta, meter una cisterna. Tenías que irte a fuerzas al sótano. Si tú tienes un proyecto donde hay una parte que sí está a nivel de calle y una parte de sótano, pues lo ideal es que esté a nivel de calle. Lo ideal, no es obligatorio. Si decides, ¿sabes qué? Aquí yo lo voy a meter en el sótano por X razón, adelante. Ok, pero si mi proyecto el que yo tengo contemplado se trata de un supermercado, aún espero que me lo admita usted, pero se ve un poco limitado por el terreno, pues. Entonces en este caso puedo, no sé, de momento se me ocurre de verlo en el estacionamiento. ¿Estaría bien? Sí, si es estacionamiento nada más habrá que revisar estructuralmente la tapa porque va a ser una cisterna más o menos grandecita. Se manda a calcular y listo. ¿Un mercado va a tener estacionamiento o va a tener patio de maniobras? Tiene que tener un patio de maniobras, si no, es un mercado muy chafa. Entonces, normalmente usamos también el patio de maniobras para acomodar cisternas. Pero, sí, es lo mismo donde llegan los camiones a descargar, ¿no? Así es. Ah, sí, sí entiendo. Ok. Yanitza. Sí, mi pregunta es si en una cisterna puede haber un sistema de distribución mixto. A ver, ¿cómo mixto? Sí, por ejemplo, que esta cisterna esté construida para satisfacer de agua a dos casas que estén, por ejemplo, en una pequeña colina pendiente, en una casa está arriba y la otra abajo, se pueda poner en la de hacia arriba a presión y hacia abajo por gravedad. ¿Poner la cisterna en un punto medio? Sí, así es. Sí, habrá que ver el caso específico y ver si realmente conviene que esté en medio o que esté abajo o que esté hasta arriba. Si la mandas hasta arriba se convierte en un tinaco o tanque elevado. Si la dejas abajo tienes que bombear hacia tinacos o hacia cada una de las casitas. Si la dejas en un punto medio, pues se convierte en un tinaco para la de abajo y a la de arriba tienes que bombear. O sea, en teoría sí se puede hacer, pero había que ver el proyecto específico para encontrar una solución más adecuada. Pues sí, fíjate que nunca había pensado yo en esa situación. Y ahí interviene ya, hija, el cómo vas a distribuir el agua, si por presión constante o por gravedad.
el, el- aunque pongas la cisterna en medio y para la casa de abajo te funcione por gravedad, pues sigue siendo un tinaco que no te va a dar una presión constante. ¿Sí? Igual si lo pones abajo con hidroneumáticos puedes solucionar las dos viviendas. Tiene o sea, tienes muchas opciones con las cuales jugar. Ahí sí entraría mucho en juego la cuestión del costo. Ojo, si son condiciones muy específicas como las que planteas, a fuerzas que vamos a tener que meterle dinero pues prácticamente para cualquier solución que plantees va a salir más cara que una condición normal, ¿no? Entonces, bueno, habría que hacer un punto medio entre una solución adecuada y un costo también adecuado. Pero sí, pues ahora sí que donde la pongas te funciona, pero te implica otras tomas de decisiones en cuanto a cómo vas a distribuir el agua. Está interesante eso. ¿Por qué la pregunta, hija? No sé, simplemente dije, bueno, ¿será posible o viable poner como pues una cisterna? Y por ejemplo, aquí en donde yo vivo es un pueblo chiquito y normalmente pues pasa así, ¿no? Que los padres tienen terrenos grandes de su casa y le heredan a los hijos, construyen ahí mismo alrededor. Entonces, como poner una cisterna, pues ya sea familiar, o sea, se divide el gasto entre todos y si es posible. Y normalmente, pues aquí donde vivo yo es así, como una montañita, así, donde está el pueblito. Oh, está bonito, ¿no? Sí, de hecho se llama el divisadero porque se divisa todo lo que es la playa, la Peñita, Guayabito, Chacala. Ay, pobrecita, qué feo lugar donde vives, hija. Sí se puede, ¿eh? Y a lo mejor lo más adecuado sería directamente bombear el agua a una parte más alta y ya dejar que baje el agua por gravedad a las dos casas. Habría que ver la presión, si puede llegar sola o si hay que bombear. Pero sí se puede. Ojo, si eso lo intentas hacer aquí en la ciudad, te metes en una bronca. Porque se supone que cada casa es un lote y cada lote tiene que tener sus permisos para hacer uso de la red hidráulica. Pero eso que comentas sí es muy normal, en ese tipo de zonas rurales, de que pues antes se tenían unos terrenotes, ¿no? Bien grandotes. Y ahí estaba la casa de los papás y conforme van creciendo los hijos les hacen casas. El cuartito, dicen, ¿no? El cuartito de ahí atrás. Y va creciendo el cuartito y ya se convierte en otra casa. Pero sí está interesante. Está interesante buscar una solución, pero sí es factible hacerlo así, ¿eh? Perfecto, gracias. ¿Qué más, muchachos? Ya nada más me quedaría comentar acerca del tinaco. Para el tinaco no hay un cálculo. Hay una recomendación que dice, y ojo porque se me olvidó bloquear esta formulita, no la vayan a borrar. Pero dice que el tinaco, o más bien, la cantidad de agua que debe estar en el tinaco debe ser igual a 1/3 del volumen de la cisterna. Insisto, es una recomendación y ahorita van a ver por qué. Según este ejercicio, para los 4.800 litros de cisterna requeriría almacenar en tinacos 1.600 litros. Si yo checo mis volúmenes o mis capacidades de tinacos, no tengo de 1.600, tengo de 1.100 y 2.500. Si yo tomo uno de 2.500, vean lo que sucede. Voy a tener 4.800 litros en cisterna más 2.500 litros en tinaco. Quiere decir que tengo ahí 6.000, 7.300 litros almacenados. El tinaco no se considera almacenamiento. Para mí, sí. Y tanto es así que yo pudiera bien seleccionar 1.100 litros. Menos de lo que me dice aquí mi recomendación. Pero vean, voy a tener nada más 5.900 litros. ¿Hay algún problema? No, porque realmente me dice que nada más requiere 4.800, lo demás es extra. Punto número 1. Punto número 2. Se supone que en el tinaco debo de tener guardada el agua
más o menos que ocuparía en un día. En teoría, no es así, pero en teoría yo bombeo el agua en la mañanita y en la noche ya me acabé el agua del tinaco y el siguiente día en la mañana lo vuelvo a llenar. Eso es teórico, pero más o menos ese es el planteamiento que puedo hacer. Y si yo checo entonces cuánta agua requiero en un día, mi cálculo en base a la dotación me dice que requiero 1200 litros y mi tinaco es de 1100, quiere decir que nada más tengo 100 litros menos en el tinaco de lo que ocupo en un día. ¿Hay algún problema? No, porque voy a tener una bomba que cada que baje se puede prender y volver a llenar tomando el agua de la cisterna. Por eso es que digo, esto es una recomendación, sobre esto yo ya puedo jugar. Puedo tener un tinaco de 1100 y es correcto. Puedo tener uno de 2500, es correcto. Puedo tener 750, pues ya no, porque ya me dice que ocupo 3 tinacos y aparte que 750 no me satisface la necesidad de agua de un solo día. ¿Sí? Entonces esas son las consideraciones que hay que tomar. Ahora, si te dice el cliente, no, yo quiero 2 tinacos de 2500 litros arriba. Oye, pero pues es un chingo de agua. Pues no importa, yo quiero dos tinacos de 2500. Pues te pongo 2 tinacos de 2500, nada más que vas a gastar tanto. Y aparte, y también, ojo con ese detalle, vas a tener 5 toneladas de agua en la azotea. 5 toneladas repartidas en 2 tinacos, 2 toneladas y media en un tinaco, 2 toneladas y media en otro tinaco, que eso va a requerir estructuralmente soporte. ¿Sí? Entonces, ojo para cuando vayan a ubicar el tinaco, busquen un lugar donde el peso puede ser soportado. 1000 litros equivalen a 1 tonelada de peso. ¿Sí? 2500 son 2 toneladas y media. 2 tinacos de 2500 son 5 toneladas. ¿Sale? Entonces, eso es con lo que ustedes pueden jugar. Ojo, hay algo que me norma y me da la base para hacer todo el cálculo. En ese trayecto hay recomendaciones y en base a esas recomendaciones hay toma de decisiones. Toma de decisiones prefabricada, hecha en obra. Toma de decisiones si se echa en obra, de cuánto medida del espejo de agua, de cuánto el ancho. Toma de decisiones de cuánto mi tinaco. Y en eso nadie los puede ayudar. Ahí es donde se aplica el criterio que tanto mencionan muchos. Y el criterio se obtiene con el tiempo, con la experiencia. Ustedes ahorita no tienen criterio. Tienen la base para tomar esas decisiones. Y le van a tener que pensar. Van a tener que hacer análisis y van a tener que comentar. Y a lo mejor me van a preguntar, oye, aquí yo puedo poner uno de 1000, 2 de 1100 y uno de 2500. ¿Cuál es lo correcto? Ya analizaremos cuál es la ventaja y desventaja de uno. ¿Sí? Y en función de eso, que ustedes vayan tomando decisiones, que vayan haciendo caso o no a recomendaciones, van a ir adquiriendo poco a poco criterio para instalaciones hidráulicas, específicamente almacenamiento. Preguntas, muchachos. Yo, profe. Sí. Me ha tocado ver casas, como si aquí un vecino enfrente conmigo tiene 2 tinacos. Ajá. ¿Se deberá que el uso diario es mayor o porque no tendría cisterna? Puede ser, o sea, si no tiene ninguna condición especial en su vivienda, porque hay unos que tienen su negocito. ¿Sí? No, es casa normal. Entonces puede, a lo mejor simplemente una decisión, como comentaba, puede ser que un cliente diga, sabes que no, yo quiero tener 2 tinacos porque no quiero que nunca me falte el agua. Las personas, o sea, son así. O sea, tenemos que estar conscientes de que vamos a encontrarnos con clientes que son así. Ustedes les van a explicar, no, es que no lo requieres por esto. No, yo quiero 2. Pues te ponemos 2. Si tienen o no cisterna, puede ser. Puede ser que estén los 2 tinacos conectados directamente a la red y pues se llenan y tienen 2000 litros allá, que para una casa chica de interés social es un volumen muy adecuado de agua, ¿eh? Una cisterna de 2
a 3 metros cúbicos de agua en una casa de interés social es prácticamente lo normal. Ya en una casa grande ya nos quedaríamos cortos en cuanto al consumo de agua. Ahora, ¿le funciona? Pues sí. Es lo que les comentaba hace ratito cuando iniciamos. Si alguien lo construyó así, vamos a suponer que alguien lo construyó así y funcionó, pues va a seguir haciendo casas con los tinacos. Porque funciona y lo seguimos repitiendo. Lo más seguro es que haya sido decisión del mismo dueño de la casa. ¿Algo más, muchachos? Muchachas. Cositas y cositos. Bueno, entonces ya pueden comenzar a calcular los que ya tienen proyecto autorizado o los que se los autoricen estos días. Inmediatamente calcular cisterna. ¿Dónde la voy a colocar? Para poder saber o poder definir bien sus dimensiones. Ver si tenemos espacio suficiente. Calcular cisterna, determinar tinaco. No hablemos todavía ahorita de la ubicación. Si quieren eso, la siguiente clase lo vemos más a fondo. Pero para la siguiente clase quiero que vean entonces el video de cálculo de bomba, que también tiene su propia hojita. Perdón, su propia hojita. Donde vamos a calcular la potencia de la bomba para subir el agua hasta el tinaco. Y ya luego calcularemos lo correspondiente al hidroneumático. De ese no tengo no tengo video. Y les voy a decir por qué. Yo he estado tratando de que los temas que subo en video, como los que están revisando, tienen un sustento en normas o en un procedimiento de cálculo. Esto del hidroneumático no he encontrado. De hecho, ya hablé con un amigo ingeniero y me va a ayudar a buscar un método de cálculo de hidroneumático. Pero esto no corresponde a un método de cálculo, corresponde a una hoja de cálculo que hace muchos años yo bajé de una página de un fabricante de bombas de hidroneumáticos, precisamente bombas mejoradas. Ya no tienen la hoja. Ya he estado buscando, no las he preguntado, simplemente antes la tenían aquí para descargarla. Yo la descargué, la utilicé en varios proyectos, inclusive para obras públicas del estado y para INIFE, me la validaron. Y de esa hoja, nada más le di el formato, pues estaba muy chafita la verdad la otra hoja. Si quieren luego se los muestro. Y en base a eso generé esta hoja. No hay un cálculo como tal. Es un procedimiento que la misma empresa desarrolló para sus clientes que pudieran determinar qué tipo de hidroneumático requiere. Por eso es de que no tengo ningún video. Prefiero yo enseñárselos y aclaro esa situación. Por si algún día les dicen, oye, pero así no se calcula un hidroneumático. Sí, ya sé, mi maestro me dijo que no era un cálculo como tal. Pero funciona, insisto, a mí me han validado los resultados para proyectos ejecutivos y la sigo utilizando. Mientras, insisto, pues consigo un procedimiento matemático más definido. Entonces, vean el video de cálculo de bomba centrífuga y vayan calculando cisterna y tinaco para su proyecto. Y, Okay. hey, dígame. Ahorita me regalan unos minutos para presentar el proyecto y ya usted me da mucho punto de vista si lo acepto o no. Adelante, David, ¿qué pasó? Aquí, por decir, vamos a calcular cuánta gente en un restaurante. Pues hay que buscar el parámetro. A ver aquí. Debe haber algún. Simplemente tenemos comercios. Tenemos por ahí servicio de alimentos y bebidas que no es un restaurante. Es otra cosa que o sea, es por comida. Es difícil que en un restaurante midamos por comida. Pero pueden hacerlo como comercio por metro cuadrado. Debería haber un parámetro por comensales. Busquen en el reglamento de construcciones local, a ver si ahí viene un parámetro específico para restaurantes. Yo recuerdo haber visto alguna vez uno, entonces búsquenlo ahí. Si no encuentran, vénganse con esto. ¿Cuántos metros cuadrados tiene el restaurante? Requiero esto. ¿Sale? Gracias.
¿Quién iba a mostrar el proyecto entonces? Se me perdió. Ahorita lo que comentaba mi compañero también respecto a eso, yo encontré en el parámetro de las normas, en el comercio, si gusta se lo presento para A puedan ver. checarlo. A ver, de una vez. Ya se ve, ¿verdad? Ahí viene. A ver. Así, yo encontré reglamento de construcción de aquí local de Ah, Tepic perfecto. y me salieron de habitación como de servicios y oficinas. Entonces, como mi proyecto se trata de un supermercado, me enfoqué en lo que es el comercio. Pero aquí en el género no encuentro a cuál puedo enfocarme exactamente. Si mercados o locales comerciales. No, Porque pues aquí menciona que los locales comerciales gastan 6 litros por metro cuadrado por día, Ajá. mientras que los mercados gastan 100 litros por puesto por cada día. No, pero si tu proyecto es mercado, vete con el mercado. Aunque, Ah. pero se trata de un supermercado de como una tienda de obrero de ley. ¿Me explico? Ah, ok. Entonces vete por por locales comerciales. No, por locales comerciales, por metro cuadrado. Si te fijas, son 6 litros. Acá las normas también te dice 6 metros cuadrados. 6 litros por metro cuadrado. Y 100 para mercados públicos y tianguis. Entonces váyanse con el de comercio también. Locales comerciales, ok. Enseguida le comparto mi proyecto, el que A ver, de una vez. le mencionaba. Y se trata de un supermercado, como ya le mencioné. Tiene el área de almacén, de lavado. Tiene baños, cuarto de basura, limpieza de varones y de mujeres. Y tiene un segundo nivel donde muestra las oficinas, pero abajo de ese nivel hay baños también. Ok, ahí está muy repartido la red. Tiene área de jardines, ¿verdad? Área de jardines, por lo que veo, sí. Sería nada más en el estacionamiento. Esto es lo que le mencionaba, que es aquí donde descargan. Entonces, de momento se me ocurre agregar la cisterna por aquí. Sí, ahí puede estar. Pero ya se tomaría a consideración. Ahí puede estar. Ahí nada más te voy a pedir que agregues algunas llaves para riego de jardín. No un sistema de riego como tal. No. Llevar agua hasta la área de jardines para que alguien llegue, conecte una manguera y pueda regar el jardín. Ok. Sí. Ok. Y también muestra lo que son cortes. Ahí como tiene 4 cortes, pues yo puedo tomar 2. No sé si es aceptable. Correcto. Aquí se muestra un corte. ¿Está bien? Ok. Está bueno. Entonces, ¿puedo trabajar sobre ese? Adelante. Ok. Sería todo. Ya está, muchachos. ¿Alguien más? Que no haya para irnos porque tenemos junta. A ver, David, ¿qué pasó? David. Se arrepintió. Siempre no. ¿O fue sin querer? Pues no. Profe, el proyecto es individual, ¿verdad? Hombre, por equipo. Todos por equipo. Por cierto, hace falta alguien de anotarse en equipos. Queda nada más un lugar. Y no sé por qué diablos nadie se quiso anotar en el primer lugar. Pues, ni que les voy a hacer preguntas en orden. Tengo ahorita 34 nada más registrados en equipos y en el sí tengo 35. Quiere decir que hace falta alguno de ustedes. De hecho, no he checado en el EDI si ya están dados de alta los 35. Se me ha olvidado. Pero si alguno de ustedes no está en ningún equipo, anótese aquí. No hay más lugar más que eso. A menos que se hayan dado más de baja. Pero no creo. No, hace ratito chequé y había 35 en cada grupo. Entonces ahí les encargo. Todo es en equipo. No hay nada individual. Todo en equipo. Entonces, no, David.
Pues yo creo que no. Ha de tener problemas de conexión. Sí, lo más seguro es que tenga problemas de conexión porque yo estoy en equipo con él y me dijo que se le parecía bien si presentaba ahorita. Y yo pienso que por eso levantó la mano para pedirle permiso para presentar el proyecto. Pues si lo tienen ahí, que te lo pase, o si no, pues me lo mandan por correo, como gusten. Sí, ya le mandé un mensaje y no le llegan, entonces lo más seguro es que se quedó sin... Ya se salió. Sí. Bueno, Entonces yo pienso que lo vamos a mandar por correo. está bueno. Está bien. No, pues aquí le dejamos, muchachos. Aquí le dejamos. Nos vemos el martes. Ahí les encargo lo que les pedí. Muchas gracias. Vale, cuídense. Gracias, igualmente. Bye. Maestro, Oh. las carpetas de Drive ya las hice. No. Es que traté de subir el ensayo, pero no se pudo. ¿A poco ya lo hiciste? Muchas gracias, Arqui. Nos vemos. Hasta luego. No, hija, yo creo que hoy en la tarde o más tarde mañana. La neta, he tenido problemas con mi computadora. De hecho, hace rato en el otro grupo se me apagó a la mitad de la clase. Y por problemas de la máquina se me ha atrasado mi chamba. De hecho, ya me están mandando mensajes mis clientes. Y la verdad no he tenido chance de hacerlo de las carpetas. Pero hoy, o a más tardar mañana viernes, ya les tengo sus carpetas compartidas, ¿sale? Para que ya puedan poner sus archivos. Y solo que la fecha en el edit dice que hasta hoy a las 11:55. No, lo voy a corregir, es parte de lo que tengo pendiente también. Ya había dicho yo que el martes, y es el martes, ya está grabado, está. Y publicado. ¿Sale? Vale. Vale, nos vemos. Compromiso aquí. Sale, hasta luego.